¿Es posible no sentir dolor cuando perdemos algo importante? ¿Podemos decidir si una pérdida nos duele o no? ¿Y por qué existe el duelo? Esta noche en Psychology con Fractus exploraremos estas preguntas desde las bases biológicas del duelo. ¿Por qué duele? Incluso físicamente. ¿Por qué el tiempo y el apoyo social son tan importantes para la recuperación? No para reducir la experiencia a una experiencia química simple, sino para comprender algo esencial. No hay culpa en sentir lo que se siente cuando se atraviesa por una experiencia de duelo. Y bueno, vamos a empezar desde el principio. El duelo no es un error del cerebro, tampoco es una debilidad emocional, es una función biológica. A lo largo de la historia humana, sobrevivir nunca fue un acto individual. La vida dependía del grupo, de la manada, del cuidado mutuo, del vínculo. Un ser humano solo tenía menos posibilidades de vivir que uno acompañado. Por eso el cerebro evolucionó para crear lazos profundos y duraderos. El apego salvaba vidas. Para lograrlo, la biología asoció la presencia del otro con el bienestar. Cada figura significativa activaba sistemas de recompensa. Dopamina, oxitocina, endorfinas. Estar con quienes amamos se siente bien porque es algo adaptativo. Pero si el vínculo era o es algo vital, su pérdida tiene que doler y tiene que doler mucho. Así es como nace el duelo, como la respuesta del sistema nervioso ante la ruptura de un vínculo esencial. Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro no distingue entre una amenaza física y una amenaza relacional. Cuando alguien significativo desaparece, el sistema interpreta que algo necesario para la supervivencia se ha perdido. Por eso duele. El duelo nos obliga a detenernos, reduce la energía, limita la exploración y centra la atención en la pérdida. No es patología, es protección. En un momento de vulnerabilidad, el organismo prioriza la reorganización interna más que la exploración. Ahora, en las primeras fases, el cerebro entra en un estado de búsqueda. Los circuitos de apego siguen activos, la mente recuerda, espera, insiste. No es negación psicológica, es biología. Durante miles de años, muchas separaciones no eran definitivas. Y bueno, siempre es importante en una manada ir juntos, esperar al que se queda atrás. Y el sistema estaba diseñado para intentar esperar eso que quedó atrás o de alguna forma recuperar lo perdido. Solo cuando la ausencia se confirma una y otra vez, el cerebro inicia un proceso lento y profundo. Desprender el vínculo tal como existía y reorganizarlo internamente. Ese proceso es el corazón del duelo. El duelo también cumple una función social. Sus manifestaciones visibles comunican pérdida y vulnerabilidad, y esto activa el apoyo del grupo, así evitando que quien sufre el duelo pues se quede solo. Cuando ocurre una pérdida, el cuerpo reacciona incluso antes de que la mente logre comprender qué es lo que está pasando. El sistema nervioso se activa como si lo hiciera ante una amenaza común, por ejemplo, estar frente a un depredador. La adrenalina, noradrenalina, junto con aceleraciones del corazón, temblores, sensaciones de irrealidad, las respuestas típicas que tenemos cuando tenemos ese sistema de lucha o ida, pero aplicada a una herida emocional. Al mismo tiempo, se activa el eje del estrés, se libera cortisol, el sistema, ese sistema que, bueno, que ya hemos explorado en otros videos, que está diseñado para emergencias breves, pero en el duelo, pues, el duelo no es breve, puede mantenerse activo durante semanas o meses. Y bueno, el cerebro y los sistemas de bienestar se alteran con esto. Disminuye la dopamina, aparece la anedonia, con lo cual pues nada nos entusiasma,
eh, como a lo mejor lo pasaba antes de sufrir el evento del duelo, las endorfinas bajan, el dolor emocional se vuelve un dolor físico, real, comparable en muchos aspectos con el síndrome de abstinencia. La serotonina se reduce facilitando estados depresivos, la noradrenalina se desregula, alterando el sueño y el apetito. El cerebro intenta dar sentido a la pérdida, pero la sobrecarga emocional dificulta la concentración, la memoria y la toma de decisiones. Todo esto también se expresa en el cuerpo. El sistema inmune se debilita, el sistema cardiovascular se resiente, la digestión se altera. El duelo no es solo tristeza, es una experiencia corporal completa. Pero el duelo no es solo desorganización, también es adaptación. Con el tiempo, el cerebro inicia un proceso de neuroplasticidad. Aprende a vivir con la ausencia. Se reorganizan circuitos. Se resignifican recuerdos. Se integra la pérdida a la historia personal. No se trata de olvidar, sino de incorporar. Este proceso no es rápido ni es lineal. Puede tomar meses, puede tomar años. Puedes ver avances y también vas a ver retrocesos, días de calma, días de recaída, y todo esto sigue siendo parte del proceso del duelo. Cada persona atraviesa este proceso de manera distinta, porque no todos tenemos los mismos cuerpos ni tenemos tampoco los mismos cerebros. Hay factores que pueden hacer esto diferente, por ejemplo, la genética, la historia previa de estrés, la edad, el estado de salud, entre otras cosas, influyen en cómo el sistema nervioso logra reorganizarse. Pero hay algo que atraviesa todo este proceso y marca una diferencia muy profunda: el no vivir el duelo en soledad. El apoyo social es biología en acción, una voz que te acompaña, una presencia que no huye, un abrazo sincero libera oxitocina, reduce el cortisol y le recuerda al sistema nervioso algo esencial: sigues a salvo. El duelo no es algo que se supere, es algo que se transforma. Y si algo nos ha enseñado la biología al respecto es que el cerebro humano no solo evolucionó para amar profundamente, sino también para aprender a vivir después de la pérdida. Gracias por escucharme esta noche. Nos encontramos en el próximo.